queridos hermanos y hermanas. En general, cuando doy una conferencia sobre el budismo, señalo que el budismo utiliza nuestra inteligencia humana de la manera más completa, como para que a través de su influencia podamos trabajar sobre nuestras emociones negativas. Entonces el camino contemplativo lo que hace es justamente, yo voy a hablar más bien del camino contemplativo, porque el camino filosófico lo que utiliza es más bien meditaciones analíticas. Entonces empieza a cuestionar la naturaleza de las cosas que perciben. Las cosas nacen en algún momento, no nacen. Uno, por supuesto, que dice que nacen las cosas, pero en realidad si uno tiene una flor, una semilla, para dar una idea, ¿no? Uno tiene una semilla, la planta, y empieza a crecer el tallo, y de pronto termina en una rosa. ¿Cuándo nació la rosa? ¿Cuándo dejó de ser semilla, tallo y demás para ser rosa? Con ese tipo de investigación, uno se da cuenta de que las cosas en realidad parece que nacieran. Pero no se puede nunca decir cuándo nacieron, cuándo dejaron de ser una cosa que murió para ser otra cosa. Este es un razonamiento muy elemental, pero para darles una idea, de esto estudian 12 años en las escuelas filosóficas budistas, ¿no? Y después están las escuelas contemplativas en realidad. En las escuelas contemplativas en realidad se trata más bien de trabajar con nuestra propia mente, con nuestra propia percepción, porque en realidad todo el camino budista consiste en cambiar nuestra percepción. Nuestra percepción en este momento es esa cognición que tenemos y está completamente mirando hacia afuera. Está mirando está mirando a las formas que percibo con los ojos, es decir, percibe los sonidos con los oídos, está también con la nariz, tenemos los olores, con la boca tenemos los sabores, y con el cuerpo tenemos los sentimientos o las sensaciones físicas, calor, frío, texturas y todo lo demás. Entonces uno dice, bueno, esos son los 5 externos, porque hay objetos que son formas, sonidos, etcétera, son objetos. Los percibe nuestra mente, o sea que hay conciencia auditiva, conciencia visual, conciencia olfativa, táctil, etcétera, porque si no, no existiría esa percepción. A un muerto, por ejemplo, le mostramos, qué sé yo, un helado y no tiene ganas de comer. Me parece que no, ¿no? Entonces está el objeto y está la conciencia y se produce esa percepción. Entonces, ¿qué pasa con los pensamientos y las emociones? Uno diría, bueno, esos sí son 5 objetos que se nos aparecen como aparte, no son interiores, pero pensamientos y emociones son internas, no son externas, ¿no? Pero si lo empezamos a pensar un poquito más profundamente, pensamientos y emociones, la forma en que nos impactan y la forma en la que se presenta a nuestra cognición es como si fuera un objeto externo. Sino, ¿cómo sería posible que un pensamiento o una emoción o un pensamiento genera una emoción y en base a esa emoción yo cambio y empiezo a desarrollar todo tipo de reacciones? Si yo estoy solo, tranquilo, y me acuerdo de alguien que me estafó y algo que no pude resolver, es un pensamiento, ¿no? Porque me acordé. Pero es como si fuera la persona que me estafó está delante mío. Lo percibo como un objeto separado, por eso tiene esa influencia. Es decir, que también con pensamientos y emociones existe ese dualismo. No estamos viendo el pensamiento como un reflejo de mi mente. Estoy viendo el pensamiento como algo que en última instancia surge de mi mente, pero que me está afectando de tal manera que me puede llevar al suicidio, ¿no? Un pensamiento, ¿por qué se suicida alguien? ¿Es por la depresión? Porque hay un pensamiento que lo está completamente dominando y eso es como si fuera un efecto externo, realmente es como si estuviera frente a un enemigo. Quiere decir que los pensamientos y las emociones las estamos experimentando también en términos como objeto
aparte del sujeto, que es la conciencia que los está experimentando. O sea que también se perpetúa ese dualismo, la ignorancia, en ese nivel de pensamientos y emociones. En la práctica contemplativa lo que tratamos de hacer es que nuestra mente, nuestra percepción, que es lo que tiene que ir cambiando, en este momento nuestra percepción es lo que llamamos percepción kármica. Karma, ¿saben lo que es el karma? Es una palabra muy famosa, ¿no? En general uno lo asocia con el mal karma, ¿no? Y tenés mal karma, amén, te dicen, ¿viste? ¿Qué sé yo, no? Como el bardo, ¿viste? Que es un bardo, amén, ¿viste? ¿Qué sé yo, no? Pero hay buen karma también, ¿no? Hay de todo, porque karma en realidad, karma literalmente significa acción. Pero lo que pasa es que a cada acción hay un resultado, causa y efecto. No hay una acción que no produzca un resultado. Entonces, en realidad, luego de que se terminó la acción ya quedó el resultado. Y en general nos referimos a karma como el resultado, nos olvidamos de la acción. Que está bien, no hay ningún problema, porque en realidad es la relación kármica entre causa y efecto. Pero una vez que terminamos una acción, bueno, se terminó una acción física, pero eso queda registrado en nuestra conciencia. Es decir, un tipo que va y mata al enemigo, por ahí va y por la ley humana, si lo agarran, lo ponen en cana o en prisión y pasa 25 años. Después de 25 años lo liberaron y purgó su culpa ante la sociedad. ¿Eso quiere decir que también purificó su karma? No sabemos. Si no hizo ningún tipo de práctica espiritual para purificar su karma, en su conciencia quedó ese impacto, esa impresión kármica, porque el karma ocurre en nuestra conciencia en realidad. No es el karma una cosa, el karma del árbol, el karma de la piedra. Ocurre dentro de nuestra conciencia. Entonces, todo queda registrado en nuestra conciencia y se van formando como hábitos. Los patrones habituales son los que realmente nos condicionan un montón. ¿Por qué somos seres humanos nosotros si no somos, por ejemplo, un gusano? Porque hemos hecho causas en otra vida que, como resultado de esas causas, hacen que en el momento de nacer, digamos, bueno, salimos como un ser humano y no como un Doberman, qué sé yo, salimos como un ser humano. Todos percibimos como ser humano. ¿Por qué? Porque tenemos karma humano. Y eso condiciona nuestra percepción. Nuestra percepción es una percepción kármica humana. Por eso si yo digo rojo, ustedes entienden rojo. Uno no va a comprar tela y le dice rojo y el tipo viene y le muestra verde. No que sea daltónico, pero en general rojo es rojo, verde es verde. Si yo me enfermo del hígado, me tomo un remedio y si uno se enferma del hígado, toma el mismo remedio y se cura. Digamos, en general es así. ¿Por qué? Porque todos tenemos una misma estructura humana. No se puede decir que la percepción, digamos, muy detallada sea exactamente igual, pero todo el mundo coincide en cómo son las cosas, ¿no? Entonces, esa es nuestra percepción humana. ¿Puede cambiar esa percepción kármica humana nuestra ahora? La idea es esa. Y la idea es que puede cambiar porque nuestra mente puede cambiar. Eso es lo mejor de todo. La mente no es un socotroco así, no es una cosa de cromo molibdeno que no puede cambiar, que también cambia, ¿no? Pero que cambia menos. Es una cosa cambiante constantemente. Si nosotros creamos condiciones para que cambie de esta manera, cambia de esta manera. Y cambia de esta manera. Entonces todo el budismo está enfocado en cambiar nuestra percepción. Todo el camino budista se enfoca en eso. No podemos cambiar el mundo nosotros. Lo vamos a cambiar si llegamos a trascender y nuestra realización espiritual es tan impactante que la gente se atrae y de alguna manera podemos influenciarlos para seguir tal camino, etcétera, etcétera, y que los lleve también a esa liberación. Pero en realidad el budismo no es como para salir y empezar a cambiar el mundo, porque el mundo se mueve también por sus propias reglas independientes de uno mismo. En cierta manera, el mundo tiene sus cosas y se va moviendo de esa manera. Uno en realidad, todo el foco es en cambiar su propia percepción. Y si nosotros logramos que un individuo trascienda, ese individuo se vuelve como un foco que va a influenciar a los demás, inspirar a los demás, y así otros individuos también se liberan. Porque la liberación es la liberación de la ignorancia, ¿no? La cesación del sufrimiento. Eso es lo importante. Algo que era una cuestión totalmente cognitiva está íntimamente ligada con algo que es totalmente experimental, que es la experiencia del sufrimiento.
Y todos queremos no sufrir. Entonces, por eso es tan importante abocarnos a eliminar el sufrimiento. Cuando eliminamos la ignorancia, que es la causa fundamental del sufrimiento, se cae todo el árbol del sufrimiento, de los condicionamientos, uno realmente se libera. ¿Nosotros somos libres ahora? ¿Les parece que somos libres? Tenemos libertad, un montón de libertad. Es decir, se pueden levantar e irse. Florencia va a estar mirando quién se fue y quién se quedó, pero tienen esa libertad, digamos. Tenemos libertad a votar, por ejemplo. El 22 vamos a ir a votar. Tenemos libertad de elegir una profesión o no elegirla. Sí, somos libres. ¿Somos libres de nuestras emociones? Realmente no somos libres de nuestras emociones. Somos muy influenciables por las emociones. Nuestra mente está constantemente entre la expectativa y el temor, y expectativa y temor. Nos levantamos felices un día, estamos bien, tranquilos, tomando el desayuno, y de pronto nos empezamos a sentir raros. Y no sabemos bien por qué. Y cuando miramos y seguimos el tren de pensamiento que pasó, claro, porque pasó algo en mis pensamientos que me recordó que tenía que tomar una decisión, o tenía que enfrentar una situación, o lo que fuera. Y de pronto, entonces, mi estado de ánimo cayó justamente por eso. O sea que realmente no somos libres, no somos libres. Seguimos teniendo agresión, seguimos teniendo odio, seguimos teniendo rencor, seguimos teniendo apegos. Y el budismo es un sistema que a lo que apunta es a aminorar esas emociones aflictivas que nos causan sufrimiento a nosotros y también a los demás, o a eliminarlas completamente. Porque todas las técnicas del estudio de la mente que produjeron en la cultura occidental, que es la psicología, el psicoanálisis, psiquiatría o lo que fuera, y las enormes cantidades de workshops y trabajos personales que hay, en realidad no tienen eso como posibilidad. Arreglan las emociones, tienen un trabajo fenomenal. Alguien que no tiene autoestima después de unos años, unos cuantos años, o unos muchos años de psicoanálisis, sobrepuso de la autoestima y ahora es una especie de tigre, digamos, pero sigue teniendo, digamos, otras emociones aflictivas, porque no es parte del sistema que nosotros como seres podamos trascender las emociones aflictivas. El budismo no, el budismo dice no, si sacamos la raíz de las emociones aflictivas, que son 84.000, by the way, no son 3 nomás, esas 3 son 5 porque está orgullo y envidia, y ahí se van reproduciendo a 100, y Buda dice que hay 84.000. Nunca las estudió nadie, me parece, pero hay muchas. Entonces dice que el budismo es un antídoto para eliminar las emociones aflictivas, no para subyugarlas, adormecerlas y hacerlas manejables. Para eso, bueno, vayan a un psicólogo. O no, o también hacen, es decir, la mitad de las enseñanzas budistas son terapéuticas y transforman a la persona para que esté más feliz, mejoran la calidad de vida, está mucho mejor consigo mismo, mucho mejor con los demás, como ha encontrado una paz interior porque logró calmar su propia mente, que es un primer paso de la meditación, encuentra también una paz interior porque ya hay un espacio de quietud en la cual se solucionan los impactos de las adversidades, de los insultos, de las emociones y qué sé yo, no golpean como antes y uno empieza a tener un amor hacia uno mismo, un amor esencial, un bienestar que no depende de otros factores, lo ha descubierto, eso es posible lograrlo. Pero lo que logró es que la raíz de las emociones aflictivas están ahí, están como adormecidas, no se las ha cortado de raíz. Para cortarla de raíz hay que eliminar la ignorancia. Y para eliminar la ignorancia hay que conocer la verdad. Y cuando uno conoce la verdad, recién ahí se da cuenta de que estaba equivocado. Porque cuando está inmerso en la ignorancia, eso cree que esa es la verdad. ¿No? El tipo sigue siendo, Pepe lo habíamos llamado, sigue creyendo que es una víbora. Y va a seguir creyendo hasta que se dé cuenta de que es una soga. Cuando se dio cuenta de que es una soga, estaba equivocado. Solamente ocurre eso, de esa manera. Entonces todo el foco es ir al tronco. Es decir, si uno, por ejemplo, tiene un árbol que tiene miles de ramas y miles de hojas y le da mucha sombra y no quiere,
Bueno, puede ser que vaya y lo pode todos los años, pero nuevas ramas le van a surgir. Pero la solución real es ir y cortar las raíces, ¿no? Después tiene un problema con Greenpeace y todo el resto, pero no importa, es decir, el ejemplo llega hasta ahí, ¿ok? Entonces uno puede pasarse toda la vida practicando también budismo, psicoanálisis, terapia, y ir cortando, bueno, tenía mucho de regresión, ahora ya no tengo. Antes era muy tímido, ahora no soy muy tímido. Se mejora y la persona medianamente vive más feliz toda su vida, pero no se liberó. Y acá el problema fundamental es el condicionamiento. No somos libres. No somos libres del nacimiento, no somos libres de la muerte. No somos libres de las emociones, no somos libres de nuestros fenómenos. Y es posible lograr la liberación. Entonces, lo que propone el budismo es la vara es muy alta, por así decirlo. No es contentarse, conseguir un camino espiritual para sentirse mejor. Eso va a venir seguro, es parte del paquete. Estoy haciendo un chivito acá. Pero digamos, en términos finales, uno se vuelve un Buda, un ser totalmente trascendente. Es omnisciencia, es infinita compasión. Se destapa lo que siempre fuimos. No es que Buda fue... Hay una en los escritos, para ser más dramático, el énfasis se dice, la mente de un Buda y la mente natural de un gusano de bosta, ¿vieron? Así, para hacerlo bien dramático, gusano de bosta, que realmente aparece ahí y uno dice... Bueno, la mente del gusano de bosta y la mente de un Buda no tiene ni siquiera una sombra de diferencia, son exactamente iguales, esencialmente. La única diferencia es que un Buda es consciente de su budidad y el gusano no, el gusano, como nosotros, no somos conscientes de esa budidad. Entonces, el estudio, digamos, que es muy positivo, mi maestro decía algo que era, cuando hablaba, yo pertenezco a una tradición más contemplativa. En el budismo tibetano hay 4 escuelas, hay 2 que enfatizan mucho el estudio y hay otras 2 que enfatizan más la meditación. Las del estudio eventualmente también tienen que pasar a la parte contemplativa, porque es en la contemplativa, es decir, cuando uno está dejando que la mente investigue por sí misma, que la misma mente puede trascender, liberarse de esta garra del concepto y entrar a ese nivel que es su estado natural antes de cualquier tipo de distorsión, que trasciende los conceptos y trasciende también las palabras. O sea que también el que hace mucha meditación analítica, si quiere liberarse, tiene que hacer meditación contemplativa. Pero los que enfatizan la meditación contemplativa tampoco descartan que tiene que haber información y que tiene que haber estudio. Porque nosotros como seres humanos tenemos esa característica de que, como dije antes, si estamos convencidos intelectualmente de algo, entonces realmente eso constituye como una fuente de inspiración y de dedicación muchísimo más sólida, que estar ahí, bueno, lo dijeron que es así, pero no, ¿cómo es eso? Y no estoy muy claro. En realidad no me convence tanto. Ahí, ¿cómo le vamos a dedicar energías a algo que no nos convence mucho? Bill Gates seguro que estaba convencido de que tenía que ser millonario. Por eso se dedicó toda su vida a ser millonario, ¿no? Entonces, en la práctica contemplativa, mi lama, me acuerdo que mi maestro me dijo, el estudio es muy importante. El estudio, la importancia del estudio es que te orienta para decirte que esto que está acá enfrente es comida y no es veneno. Pero vos tenés que ponértelo en la boca, y eso es la práctica contemplativa. Y eso es verdad, es decir, en las escuelas uno puede fácilmente, como está realmente en la meditación contemplativa, si no tiene una convicción intelectual, que no es necesario 12 años de estudio, eso también depende de las personas. Hay personas, porque Buda enseñó, si uno mira las enseñanzas de Buda, se contradicen casi todas. Es ridículo. Desde un punto de vista, así, digamos, académico, parece ridículo. ¿Cómo? Buda en este sutra dijo que tal cosa, el ego no existe, pero las cosas sí existen. Y en este dice que no existe ni el ego ni las otras cosas, y no otra cosa. Es como decir, pero lo que pasa es que eso era lo que se llama habilidad en los métodos.
Buda hablaba a una audiencia y sabía hasta dónde llegaba la comprensión de esa audiencia. Y si esa audiencia llegaba hasta acá y le presentaba esto, los otros no entendían nada y no seguían. Y se perdían ese camino a la liberación. Entonces hablaba a este nivel y después de un tiempo ya estos crecían y hablaba de otro nivel. Dio 3 giros de enseñanza, no uno solo. Después de varios años del primer giro de las 4 nobles verdades, después dio otro giro en el Pico de los Buitres sobre la completa manifestación o explicación de lo que es la naturaleza de la realidad, que era enormemente vasta, y ahí, bueno, fue como un paso más adelante en el conocimiento de la naturaleza de la realidad. Entonces, en la tradición contemplativa, lo que uno hace es educar a nuestra propia mente con instrucciones y empezando al principio con nuestra mente bien burda. No quiero que nadie se sienta ofendido, es decir, somos muy burdos en nuestros... Fíjense que nunca dejamos de pensar. ¿Se dieron cuenta de que estamos pensando todo el tiempo? Pensamos durante todo el día y lo peor es que no nos damos cuenta en lo que estamos pensando en el momento en que pensamos. En el mejor de los casos nos damos cuenta de lo que pensamos después de que pensamos algo. Y porque le prestamos atención, porque por ahí nos conmovió, porque nos sirve o lo que fuera. Estaba pensando en lo que me dijo fulanita. ¿No? Después, pero en el mismo momento en el cual estamos pensando, no nos damos cuenta de lo que estamos pensando. Y eso es lo que se llama la distracción. ¿Y la distracción qué significa? Que estamos o instalados en el futuro o instalados en el pasado. O estamos especulando de lo que va a pasar en el futuro, o estamos recordando situaciones que pasaron del pasado. Y si nuestro objetivo es conocer la realidad, vamos a encontrar en el pasado, que ya murió. Vamos a encontrar la realidad en el futuro, que es una especulación que muchas veces después se demuestra que es distinta que lo que nosotros habíamos proyectado. En realidad, tiene mucho más que ver con el presente. Si vamos a conocer la realidad, está así medianamente más lógica la puerta hacia la realidad que sea el ahora y no que sea el pasado y el futuro. El pasado y el futuro se caen, es muy burdo. Vayamos al presente. El presente también es muy elusivo. Es muy... ¿Cómo definimos el presente? ¿Cómo definimos el ahora? ¿Cuánto dura el ahora? Si tiene duración, una parte de la duración fue pasada y la otra fue futuro. Entonces vamos acortando y nos quedamos que la única es un instante que no tiene duración. Entonces todo en el universo está contenido en un instante que no tiene duración. Realmente es muy loco cuando uno empieza a pensar de esa manera, pero no importa. Convencionalmente, la primer puerta dentro de toda la burdidad, por así decirlo, en la cual estamos metidos, que todo el día estamos pensando, y cuando vamos a dormir, unos instantes sin sueños, ahí sí que no pensamos, pero ni nos damos cuenta de que nuestra mente no está pensando. Después empiezan los sueños, de vuelta a pensar, después nos despertamos y seguimos pensando. Década tras década tras década, nuestra mente no deja de pensar. Y si uno le presta atención a lo que estamos pensando, es tan pobre. Porque no es que estamos pensando en la teoría de Einstein o lo que dijo Buda o lo que fuera, no, estamos pensando en... No voy a decir malas palabras. Pero estamos pensando en... Y repetimos esto, de aquí vamos a esto, de aquí, y después volvemos a repetir esto. ¿Cuántas veces repetimos una misma situación? Entonces, bueno, alguien que realmente quiere educar a la mente como para que se enfoque más en el ahora, es un primer paso importante. Y la primera práctica de meditación es justamente para educar a nuestra mente para que empiece a prestarle atención a la hora. En general se lo hace en relación con la respiración, porque la respiración representa el ahora, cada instante de inhalación es un instante de la hora, si somos atentos, y también la exhalación un instante. Entonces, es más fácil al principio con la respiración, porque es algo más tangible que representa la hora. En algún momento, cuando ya la mente no se distrae, porque sigue bien la inhalación y la exhalación, ya no hace falta tampoco esa muletilla de la respiración, y ya entramos a un nivel mucho más sutil en que la mente, sin necesidad de apoyarse en nada, es consciente de cuando hay pensamientos y no se deja llevar de los pensamientos, es consciente de cuando no hay pensamientos y no está en babia, porque se da cuenta de que no hay pensamientos. Es decir, que hay una tríada ahí. Y en ese caso, entonces, ya no hay problema con los pensamientos.
Los pensamientos son parte de la meditación porque uno se da cuenta de que hay un pensamiento. La mente tiene una capacidad de conocer sin pensar. Yo puedo conocer algo sin pensar. Si veo azul, lo está conociendo. No necesito azul, azul marino, azul índigo. No, ese es el segundo, que es pensar. El primero es conocer, es muy automático. El segundo ya es cuando empezamos a elucubrar sobre lo que primero conocimos. Entonces ya es algo discursivo. Hay un tercer elemento que nosotros nunca cultivamos en nuestra cultura occidental y que es el estar consciente y darse cuenta de cuando estamos conociendo sin distorsionarlo y darse cuenta de cuando estamos pensando sin pensar, sin dejarnos llevar por el pensamiento. Y eso es lo que en inglés se llama awareness o mindfulness, muy famoso el mindfulness. En un principio es como mindfulness. Mindfulness significa estar totalmente presente. Y esa presencia se puede dar también cuando hay un pensamiento. Pero no significa que entonces yo estoy pensando. Si yo estoy pensando ya me dejé llevar por el pensamiento, que es lo que siempre hacemos. Eso es lo que cultivamos en la meditación. Ese tercer elemento de estar presente, que no lo tenemos muy cultivado en nuestras culturas. No creo, ¿no? Yo hice estudios terciarios, ¿no? En la universidad nunca me... Sí, me dijeron, estate atento, ¿viste? Cuando estaba en la primaria, ¿no? No te distraigas, sí, es muy bueno, pero digamos que se sabe que ni siquiera en un nivel mundano es bueno estar distraído. Bueno, en un camino espiritual, estar distraído es el mayor escollo, porque nuestra cognición se vuelve muy obtusa. Estamos distraídos por el tren de pensamiento y pasa nuestro mejor amigo al lado nuestro y no lo reconocemos, porque nuestra mente está copada con cualquier otra cosa. Entonces, realmente para que la claridad de la mente, no solo la quietud es importante, la claridad de la mente se manifieste, es decir, la lucidez, que es lo que nos va a llevar a la iluminación, esa claridad opere bien, la mente tiene que estar calma. Es como una vela. La vela tiene... Si está con una llama muy grande, pero está en un lugar con mucho viento, ¿ilumina? No ilumina, ¿bien? No ilumina. Ahora, si está en un lugar sin viento, pero la llamita es bien chiquita, como esas velas baratas que uno compra, que son terribles, que la prende y no hay viento, pero tampoco ilumina. Entonces se necesitan las dos cualidades. No solamente la quietud, que no haya el viento de los pensamientos. No quiere decir que estamos reprimiendo pensamientos, ¿no? Sino que estamos relacionándonos con los pensamientos de manera distinta, pero también tiene que haber claridad, porque ¿dónde vamos a encontrar la budidad? ¿En la quietud o en la lucidez? En la lucidez. La lucidez es lo que nos hace seres conscientes, no la quietud. La quietud es, ahora estamos distraídos porque estamos ya muy adictos a la distracción, eso hay que romperlo. Entonces, una vez que hemos logrado que nuestra mente encuentre el ahora y vivencie el ahora no es más que un concepto. El ahora es un concepto que nosotros convencionalmente pusimos para separarlo del pasado y para separarlo del futuro, pero no deja de ser un concepto y se nos dice que nuestra naturaleza está más allá del concepto. Si nos quedamos en el ahora y solo conocemos el ahora, cuando se dice que el Buda es omnisciente y que somos omnisciencia nosotros, ¿y qué no vamos a conocer ni el futuro ni el pasado porque estamos anclados en el ahora? O sea que tenemos que trascender también el ahora y ese es un segundo paso que ya nos lleva a la sabiduría. Y la sabiduría es el encuentro con nuestra mente natural. Cuando hablamos del estado búdico, de la naturaleza búdica, que es lo que somos todos esencialmente, no es algo que está afuera, no es que tenemos que ir a buscarlo en un paraíso, no es decir, hay muchas referencias de eso, es decir, uno tiene el elefante en el galpón y está buscando el elefante siguiendo las huellas de afuera en el jardín. Ese era un ejemplo en la India. Acá creo que no tenemos muchos elefantes en los galpones, ¿no? Pero son bíblicos estos ejemplos, ¿no? Es decir, somos un Buda y estamos buscando la budidad afuera, de alguna manera. No, todo el asunto es encontrarlo en nosotros mismos. Y realmente ese encuentro se produce con una práctica contemplativa, ayudada por el estudio. De ninguna manera se excluye el estudio, pero sí ayudada por el estudio. Y nuestra percepción empieza a cambiar después. Empieza
En este momento es una percepción kármica. Percepción kármica es impura en el sentido no porque es impura porque tiene malos pensamientos contra buenos pensamientos. Es impura porque no representa la naturaleza esencial de nuestro ser. Es una manifestación distorsionada de nuestra naturaleza esencial. Entonces, por eso es impura. Pero se vuelve pura cuando uno conoció la verdad. No quiere decir que ahí, al conocer que somos un Buda, no quiere decir que ya no podemos relacionarnos con el mundo. Al contrario, hay muchos niveles hasta llegar a Buda. No es que uno apenas reconoce la naturaleza de la mente. La naturaleza de la mente es nuestra naturaleza búdica, ¿ok? No hay que encontrarla en ningún otro lado. La esencia de nuestra mente, cuando la encontramos sin ningún tipo de distorsión, sin que esté afectada por concepto, sin que haya sido influenciada por ningún tipo de patrón habitual, esa naturaleza fresca de nuestra propia mente que la podemos descubrir, eso es lo que no es distinto que Buda. Entonces, de ahí en adelante, consiste en cómo hacer para que eso prevalezca y vaya formando una continuidad hasta que nunca dejamos esa continuidad y terminamos siendo un Buda, que es lo que siempre fuimos antes. Entonces empezamos con una percepción kármica. Cuando encontramos la verdad a través de la sabiduría, eso es lo que significa sabiduría, ¿no? Hay que repensar la palabra. Sabiduría no es información. Sabiduría no es saberse todas las enseñanzas de Buda, como dije anteriormente. Eso es información. Por ahí hay grandes eruditos, los textos de práctica se dice, grandes y famosos eruditos, cuando murieron, lo único que se encontró en el lecho de muerte fue un simple cadáver. Eso lo que quiere decir es que porque en general los grandes santos, que por ahí no son eruditos, pero que están viviendo la verdad, cuando mueren salen arcoíris, hay como temblores, eso yo lo vi, ¿ok? No es que cuentos, muchos de mis maestros han muerto y he visto muchos de estos efectos. O sea que manifiestan grandes cualidades después de la muerte. El fundador de nuestro centro, hay dos lamas que fundaron nuestro centro, Dordzong Rinpoche murió ahora en abril, estaba muy enfermo con cáncer y murió en Taiwán. Lo llevaron, dijeron que lo iban a ayudar, qué sé yo. Y cuando murió, en general está la muerte clínica, ¿no? Ya expiró, no hay actividad cerebral, el corazón no late, el cuerpo no se deterioró durante 17 días y hacía calor. Es muy típico de los grandes maestros, ¿no? Quiere decir que estaba aún la conciencia en el cuerpo. Eso no es que los budistas no mueren, y los otros mueren. Es decir, todos morimos, ¿no? Pero digamos que hay algo para hacer con respecto a esos condicionamientos tan formidables como la muerte, como lo está mostrando él. Yo después estaba en la India cuando lo llevaron a su monasterio y ahí estaban. Totalmente claro, el sol y alrededor un arcoíris perfecto. O sea que hay mucho. Mi maestro mismo en Manali, su maestro, o la reencarnación de su maestro, pues yo hablo así libremente, discúlpenme, reencarnación, vidas infinitas, pido una licencia para no tener que dibujarlo, pero estoy en un ámbito en el cual ya se hablaba, yo creo que no causa ningún tipo de fricción hablar de ese tipo. Su hijo era la reencarnación de su propio guru, estaba estudiando en Darjeeling, que es al este de la India, nosotros estamos al oeste de la India, en 1973, 74. Entonces, mi maestro murió, y tardó una semana en venir el hijo, porque en aquel momento venían en auto, no era como ahora, no había. Una semana, durante todo eso, era monzón, en monzón hay calor y llueve todos los días, o sea que humedad tremenda. En ningún momento había olor a deterioro ni nada. Llegó el hijo a la tarde y a la mañana siguiente empezó a haber decomposición del cuerpo. Es decir, que estaba esperándolo. Es decir, eso es lo que yo digo, cualidades espirituales que trascienden. Y lo que querían decir el erudito que muere y es un simple cadáver, digamos, esa es la diferencia. Estas cualidades es lo que realmente es importante de descubrir, de cultivar, porque lo que todos queremos es liberarnos, ¿no? Liberarnos, pero la verdadera liberación. Y cuando nos liberamos, entonces ahí vamos a poder ayudar a los demás seres. Hay un énfasis enorme en la compasión.
Es decir, seamos sinceros, cuando uno entra en un camino espiritual, entra por una cuestión personal. Es decir, porque está insatisfecho, porque ya no sabe, no encuentra sentido a su vida, etcétera, etcétera. Entra por una cuestión personal. Pero de entrada, por el mismo tipo de enseñanza, se nos está diciendo, fíjate en los demás. Porque en realidad todos queremos ser felices, no vos solo, y nadie quiere sufrir. Entonces, ¿qué diferencia fundamental hay entre uno y los demás? Entonces, ya de entrada uno empieza a cultivar no el amor y la compasión que ya vienen dentro del paquete humano, pues todo el mundo tiene un poquito de amor y compasión, ¿no? Todo el mundo tiene. Y realmente es parte de nuestra naturaleza encontrar el afecto, encontrar esa calidez. Cuando el bebé nace, ¿qué es lo primero que encuentra? Encuentra esto, encuentra el abrazo, encuentra también el pecho de la madre, encuentra calidez, encuentra nutrición, son olas de amor lo que encuentra del padre, que le hace carita, qué sé yo. Y digamos, hay buena onda, digamos, todo el mundo lo quiere. No hizo nada, pero todo el mundo lo adora, ¿no? Y entonces uno lo necesita también, porque orgánicamente lo necesita. Se dice que el que no lo recibe, que abandone demás, le cuesta mucho desarrollar también sus cualidades a nivel cognitivo. Entonces tenemos naturalmente amor y compasión, pero no solamente nosotros. Eso es porque nuestra naturaleza ya las tiene y surgen y atraviesan toda esta estructura distorsionante, distorsiva del ego y terminamos con una compasión que es limitada, ¿no? Porque tenemos amor limitado también. Por más que seamos muy cálidos y demás, siempre podemos contar con los dedos de la mano más o menos a quienes estamos extendiendo nuestro amor, ¿no? A los de nuestra familia, padres, madres, hijos, esposa, no sé qué, y alguna mascota también dentro del paquete, y tenemos ese amor, pero el enemigo, alguien que me estafó, alguien que se fue con mi pareja, venga, muy difícil sentir, ¿no? Un amor y compasión, es decir, no es fácil de esa manera sentirlo. Entonces, en el budismo no, uno tiene que cultivar la ecuanimidad, ese es lo más difícil para nosotros, pero hay sistemas dentro del budismo porque no hay ninguna razón por la cual no tener ecuanimidad y tener el mismo amor y la misma compasión y la misma empatía por hasta nuestro peor enemigo. Entonces, esas son técnicas para desarrollar. En vez de dejarla con esta cuestión del soy bastante bueno y bastante amoroso y bastante compasivo, no. Cuando uno está en el camino tiene que llevarlo a un nivel ya realmente extraordinario, porque eso nos va a acercar mucho más a nuestra naturaleza. Todas esas prácticas para desarrollar amor y compasión y altruismo y ecuanimidad y todo ese tipo de cosas son conceptuales. En realidad, uno está tratando de ver el absoluto, que es no conceptual, pero se nos dice que tenemos que cultivar mucho concepto, ¿no? Porque estamos pensando en esto y me imagino a mi enemigo y me imagino que le tiro estas ondas de compasión y que se ve, finalmente logro ecuanimidad, pero realmente si somos conceptuales como somos habitualmente, todo eso contrarresta la estructura tan rígida, egoica, que se mantiene, y eso como resultado hace que nuestra experiencia ya estemos mucho más en consonancia con nuestras cualidades fundamentales búdicas. Y tiene ese efecto. Siempre se dice, eso se llama mérito en el budismo. Mérito es karma positivo, es lo bueno, es desarrollar amor, compasión, todo este tipo de cosas conceptuales. Y después está sabiduría. Y se dice que así como se necesitan 2 ruedas para que ande un carro, se necesitan generar mérito y generar sabiduría. No podemos dedicar solamente a la sabiduría descuidando los méritos. Hay que hacer mérito también. O sea que lo conceptual también es importante. Cultivar genuinamente este tipo de cualidades es importante. Si yo tengo una ventana que no la limpié nunca durante 40 años y tiene 1 centímetro de mugre, yo no puedo ver afuera, ¿no? Ahora imaginemos esa ventana una mañana en la que hubo neblina afuera y está toda empañada. No puedo ver afuera. En ninguno de los 2 casos yo puedo ver afuera, porque la ventana no me lo deja ver. Pero es claro que va a ser mucho más fácil ver afuera en el caso de la ventana empañada que en el otro caso que tiene 1 centímetro de mugre. Entonces lo que va destruyendo esa mugre es todo lo conceptual encaminado como mérito, como algo positivo, que no nos lleva a la liberación en sí mismo. Si uno no lo liga a la sabiduría, que es el conocimiento de la naturaleza absoluta de las cosas, entonces no se va a liberar. Pero
nos va a acercar mucho más como para que ese paso, que es en cierta manera un poco milagroso, que nuestra mente de pronto, de un estado en el cual siempre funcionó conceptual, ¡tac!, pasa a lo no conceptual. No lo podemos hacer. No puede ocurrir por decisión. Yo no puedo decir, ahora saltá. Porque si no, soy yo el que le hace saltar a la mente y quede ahí metido. Es decir, que es un producto, ¿entienden cómo es? Tiene que ser un salto casi, no milagroso, pero es un salto... Bueno, cuántico, como quieran llamarlo, un salto de espontáneo, de alguna forma, y en realidad se produce con algún tipo uno ya está muy entrenado, está muy sutil, la mente se va refinando cada vez está más sutil, más cerca de sí misma, de su propia naturaleza, y de pronto tiene un golpe de compasión así que la derrite completamente, las últimas defensas, o un golpe de devoción enorme, o un tercer elemento, digamos. Hay cuentos, por ejemplo, de alguien que sirvió a su maestro toda su vida con una enorme devoción y de pronto y estaba medio triste porque le dijo al maestro, ¿no?, que todos sus discípulos están haciendo retiros y todos llegan a ser santos y yo estoy todo el tiempo haciendo esto. Y el otro le dijo, no, pero tu devoción es enorme. Entonces, este mismo estaba caminando una vez llevando una agua, ¿no?, en un recipiente de estos de barro, y de pronto tropieza, cae el recipiente, se rompe, y ahí vio la naturaleza de su mente, la naturaleza de la realidad. Pero eso no pudo haber ocurrido a menos que hubiera hecho todo el trabajo anterior de gran devoción, de ese tipo de refinamiento conceptual que lo llevó a ese otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, que bueno, eso más o menos es una introducción al budismo. No me metí mucho en la parte filosófica, de la vacuidad y todo lo demás, creo que acá lo deben estudiar con bastante profundidad, pero quise recalcar la riqueza del budismo, que no es simplemente tomar al budismo como para mejorar nuestras condiciones de vida, que como dije, seguro va a llegar también, las condiciones de vida a nivel espiritual, ¿ok? No quiere decir que se van a ganar el loto o ese tipo de cosas, ¿no? Sino que nuestro objetivo es la liberación. Y el Dalai Lama lo dice siempre, los grandes lamas lo dicen siempre. Es decir, el budismo no es para cambiar nuestra vida y lograr ser menos neuróticos. Por supuesto que es muy importante como un paso. El budismo es porque si no uno se vuelve como ya un gran maestro del samsara. Es decir, realmente logró calmar su mente, cuando surge un pensamiento, ya el pensamiento no lo conmueve, surge una emoción fea, pero enseguida sabe cómo manejarla, toma el té y saborea el té, fantástico, porque no se distrae, no está pensando en lo que tiene que hacer después, cuando come, cuando toma el té, toma, disfruta de la vida y no me interrumpas, ¿viste? Porque estoy... Pero las emociones las sigue teniendo, las emociones aflictivas, las sigue teniendo, la ignorancia la sigue teniendo. El budismo es realmente salirse de esa zona de confort. Podemos cambiar nuestra zona de confort. La cambiamos con psicoanálisis, la cambiamos con psicología, la cambiamos con hábitos, la cambiamos con budismo también. Pero seguimos instalados en la zona de confort. Y cuando decimos que un Buda tuvo renunciamiento, lo primero que se nos viene a la mente es, claro, renunció al palacio. Pero realmente eso no lo lleva a la budidad, renunciar al palacio, porque uno puede renunciar y ser un monje, como hay muchas historias, y que murió con su último pensamiento apegado al bol de dádivas, que es lo único que poseía. O sea que no había una renuncia completa. Es decir, renunciar al palacio no significa en sí mismo la condición para la liberación. Es renunciar a instalarse en esta zona de confort. La zona de confort en la cual cunde la ignorancia, no nos preocupamos si es soga o víbora, nos quedamos con eso y hemos logrado un cierto equilibrio de esa zona de rutina nomás y nos contentamos con eso. Realmente la renuncia, propiamente dicha dentro del budismo, es yo renuncio a permanecer en la confusión de la ignorancia porque sé que la puedo destruir. Y esa es la verdadera renuncia. Renuncio a la zona de confort. Permanecer en la zona de la confusión de la ignorancia es lo que hacemos siempre. Puede estar muy sutil, puede estar muy, muy desarrollada, con muchísimo conocimiento y muchísimo avance, digamos, de cualidades así espirituales, pero que no están con esa luz de la sabiduría que es haber saltado fuera de la zona de confort y alcanzar
la sabiduría, ¿no? La liberación. Bueno, muchas gracias a todos. Gerardo, muchísimas gracias en nombre de la Escuela Aztlán de León por haber aceptado esta oportunidad, que ojalá se vuelva a repetir, porque bueno, es enorme el conocimiento que el budismo da y muy práctico, ¿no? Entonces pienso que hoy en día ya es una necesidad empezar a encontrar una salida al sufrimiento, ¿no? Que es algo muy grande en cada uno de nosotros y lo vemos en el mundo también. Así que muchísimas gracias, creo que un aplauso se merece. Gracias. Gracias.